día de preguntas y respuestas. No he recibido ni una pregunta, así que yo lo que voy a hacer es que voy a compartir con ustedes algunos pensamientos y si recibo una pregunta, la contestamos. Amén. Gloria a Dios. Hay curiosidades que ocurren en la Biblia que a veces uno trata de, ¿cómo dice?, entenderlas y proveerle alguna clase de explicación. ¿Cuántos de ustedes en alguna ocasión han tenido curiosidad de cuando el apóstol Juan dice que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? Y nosotros recordamos la historia del desierto y es una historia de una serpiente, de un ídolo de cobre que se levanta en una vara, en un pedazo de madera. Y el Hijo del Hombre va a ser levantado de la misma forma que fue levantada la serpiente en el desierto. ¿Ustedes dan esa historia? Déjenme decirles más o menos algo de la historia del desierto. El pueblo de Israel en el desierto estaba en un estado de rebelión. Estaban rechazando a Dios, teniendo dificultades con Dios. Y entonces, en su rebelión, dice que Dios permite que unas serpientes venenosas entraran al campamento y cada vez que mordían a una persona, esa persona moría, porque eran venenosas. Bueno, eventualmente el pueblo obviamente tenía grande miedo, grande preocupación. Y el pueblo comienza a clamar a Moisés. Nosotros queremos que estas serpientes se vayan de medio nuestro. Que estas serpientes salgan porque están matando a la gente. Tenemos miedo, no podemos salir a la calle. Las serpientes se meten por todos lados. Y entonces algo extraño ocurre. Yo no sé si ustedes han dado cuenta que esto es algo extraño. Dios le dice a Moisés: toma un pedazo de árbol, un palo, y ponlo en el centro del campamento. Haz una serpiente de bronce y pon la serpiente de bronce en el palo. Ahora, yo no sé de ustedes, pero yo soy curioso y yo me hago la pregunta: ¿por qué de la misma forma que Dios permite que las serpientes entren, si Dios tiene todo el poder, por qué no espanta a las serpientes? ¿Por qué pone la serpiente en una serpiente de bronce? ¿Ustedes no se han hecho esa pregunta? Yo me he hecho esa pregunta. O sea, ¿por qué pone la serpiente de bronce? Claro, sabemos que tiene un significado profético, pero ¿cuál es el significado profético? Bien interesante. Y yo pienso que Dios pone la serpiente en el desierto porque nosotros somos más fuertes cuando confrontamos nuestros miedos que si los miedos se van de nosotros. Entonces Dios entiende espiritualmente que el pueblo necesitaba mirar a aquello que los estaba matando. A los que les daba miedo, ellos tienen que mirarlo, tienen que confrontarlo. Pero el significado de eso no está solamente en la cuestión de la serpiente, en una cosa espiritual, sino que cuando Juan habla y dice que de la misma forma que la serpiente fue levantada en el desierto, fíjense, de la misma forma que fue levantada en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en la cruz. Ahora, cuando nosotros miramos a la cruz, ¿qué vemos? Cuando miramos a la cruz, vemos a un hombre inocente. Vemos a un hombre que fue sentenciado a muerte por un gobernador que sabía que era inocente, no lo quería sentenciar, pero por miedo a la multitud lo sentencia. Vemos cómo la multitud que sabía que él era inocente se va a favor de la sentencia en contra del hombre inocente. Vemos cómo los líderes religiosos que se supone representaran a Dios se van a favor del hombre inocente, de la muerte del hombre inocente. Pero no solamente eso, sino que entonces ocurre una afrenta mayor. Aquel que debió haber muerto, Barrabás, que era culpable, que era un asesino, que todo el mundo sabía que era un hombre vicioso, violento, el pueblo dice: a ese vamos a dejar libre. Entonces, cuando la gente mira
a la cruz, están mirando los terrores más grandes que nosotros experimentamos, que es la muerte de una persona inocente en la cual nosotros somos culpables con la sentencia, sabiendo que nosotros somos los que debimos haber muerto. Ese es el terror más grande que nosotros tenemos. Sabemos que debemos morir y tenemos que mirar al inocente que muere en nuestro favor ahí en la cruz. Y ahí está la similitud de la serpiente en el desierto y de la cruz de Cristo. La serpiente representaba el terror y el horror que la gente experimentaba en el desierto con el veneno y las muertes que estaban experimentando. La cruz representa el horror y el terror que nosotros tenemos al mirar aterrorizados al hombre inocente que muere, porque nosotros en nuestro orgullo o nuestra cobardía preferimos sentenciar a un inocente a muerte que el encontrar nosotros mismos la muerte. ¿Qué ustedes creen de eso? A mí, eso son curiosidades que una vez se encuentra en la Biblia, una pregunta, ¿verdad? Y dice, ¿cómo es que esas curiosidades surgen? y yo hago la pregunta porque yo he predicado ese pasaje de Juan 3:14 de la misma forma que el Señor levantado, que fue levantado la serpiente, y puedo explicar el significado de la cruz y puedo explicar el significado de la serpiente, pero recientemente escuchando y hablando y oyendo y haciendo preguntas me doy cuenta que la similitud tiene que ver con el horror aterrador que nosotros sentimos y el miedo de nuestra propia culpabilidad en relación con el Señor. Bueno, ¿qué ustedes creen de eso? Así que la razón que nosotros miramos a la cruz y la gente, por eso es que Pablo, ¿se acuerda que el apóstol Pablo dice que la cruz es un escándalo? Es un escándalo para los que se pierden. La cruz es un escándalo, y es un escándalo porque cualquiera que lo ve inmediatamente va a sentir un sentido de culpabilidad. Porque es imposible que nosotros miremos a la cruz y nos sintamos vindicados, nos sintamos que estamos bien, nos sintamos que, bueno, eso fue bueno y gloria a Dios y yo estoy tranquilo. Cuando uno mira la cruz, lo que uno mira es el horror de la muerte de un hombre inocente. Y peor, el horror de la muerte de un hombre inocente que muere por uno que es culpable. O sea, que muere en lugar de uno que es culpable. Entonces, ese horror es a veces lo que nosotros confrontamos y a veces lo que nos aterra de la cruz. Que nos aterra de la cruz. Amén. Bueno, espero que eso haya sido bueno para empezar a calentarnos un poquito. A ver. Bueno, aquí tenemos dos preguntas. La primera que abrí dice: ¿cuándo tenemos que hacer una decisión? ¿Cómo sabemos? O cuando tenemos que hacer una decisión, ¿cómo sabemos que Dios está de acuerdo? Por ejemplo, cambio de casa, relocación o se muda uno a otro país. ¿Cuándo sabemos que Dios está de acuerdo? Esta es una pregunta bien interesante. Es una pregunta bien interesante. Porque mi posición en esto es que Dios nos da a nosotros el Espíritu Santo para que nosotros aprendamos a discernir las circunstancias en que nosotros estamos. Lo que sucede en muchas ocasiones es que nosotros nos entusiasmamos por una situación o por una opción y no miramos todas las posibles ramificaciones que esa situación pueda tener, por un lado. Por otro lado, quizás tenemos un desengaño o una dificultad en el lugar en donde estamos y tratando de escapar, nos mudamos a otro sitio creyendo que la grama o que la grama está más verde allá, ¿verdad? Y no sabemos que eso no necesariamente es así. Ahora, ¿cómo entonces debemos nosotros tomar decisiones? Sería la pregunta, porque el que Dios esté de acuerdo con la decisión o no, no es lo más importante. Porque mire lo que sucede. Si usted toma una decisión en la que usted oró,
pensó, analizó sus circunstancias y toma esa decisión, Dios va a estar con usted. Porque al Señor no le interesa el lugar geográfico donde usted viva. A él lo que le interesa es que donde quiera que usted viva, tenga un compromiso con Él. No es el lugar geográfico, sino donde quiera que usted viva, tenga un compromiso con Él. Lo que muchas personas no entienden, por ejemplo, es que si yo hago una decisión de irme de aquí para acá, y cuando yo analizo las circunstancias, acá no hay iglesia, acá lo que hay son bares, acá lo que hay es prostitución, acá lo que hay son centros de droga, yo me voy a ir a meter en la fosa de los leones. Entonces, si usted se va a meter a la fosa de los leones y usted no lleva específicamente la misión de convertir a los leones en cristianos, se va a encontrar en problemas. Un ejemplo. Abraham le dijo a su primo Lot: no debemos estar en contienda. No debemos estar en contienda. Tú agarra tus ganados, tu siervo y tu gente y múdate a donde tú quieras mudarte. Y yo me quedo en otro sitio que no sea ese. Lot agarró sus paquetes y agarró todas sus cosas. ¿Y para dónde se fue Lot? Para Sodoma y Gomorra. O sea, Lot se mudó al peor sitio en el cual él se pudo haber mudado. Peor sitio. Allá en Sodoma y Gomorra ocurrieron un montón de problemas. Las ciudades se destruyen, la esposa de Lot se convierte en una estatua de sal, las hijas de Lot están corruptas, tienen relaciones íntimas con su propio padre, procrean hijos con su propio padre, una cosa increíble. ¿Por qué? Porque todos se metieron en un lugar donde lo que había era corrupción, no planificaron bien su movimiento y terminaron en tragedia. Entonces, cada uno de nosotros debemos tomar decisiones analizando qué es lo que vamos a hacer. Ahora, si alguien me dice, pero si yo tuviera que mudarme para México. Bueno, en México hay muchos cristianos. En México hay gente que también cuando suene la trompeta final se van al cielo. Si usted se va a ir a un sitio donde puede conseguir un compañerismo, un lugar donde usted pueda crecer espiritualmente, un lugar donde usted se sienta satisfecho, usted se puede mudar a México. Si cuando llega a México alguien tiene que taparse de las balas y coger más rápido que la otra gente, bueno, eso es otra cosa diferente. Pero eso es una decisión que uno toma. Yo oí decir una persona decir en una forma de esa broma, decir, México es lindísimo. El hecho de que usted no corra rápido y no sepa taparse de las balas es un problema diferente. Pero claro, una broma. Pero la idea es que no importa donde usted se mude, va a encontrar oposición, va a encontrar luchas. Lo importante es que si toma la decisión, una vez la tome, sepa que la tomó contando que usted está en una comunión con el Señor y que usted va al lugar a servirle al Señor y que no va allá a servirse a usted. Y entonces, una vez entendemos eso, nos vamos, tomamos los riesgos y funcionamos de esa manera. Pero a menos que Dios tenga un plan específico para que usted se quede en Columbus, Georgia, Él no se va a enojar si usted se va para Colombia, o si usted retorna a Puerto Rico, si es de Puerto Rico, o si se va para Rusia o China, donde quiera usted ir. Sí, siempre y cuando usted esté funcionando, dentro de la voluntad de Dios en su caminar espiritual, el Señor no tiene ningún interés en dónde se vaya a ir. Ahora, vamos a suponer que usted diga, pero es que yo tengo aquí en Embajadores una buena iglesia, conozco gente, los mejores predicadores del mundo están aquí. Usted toma eso en consideración. Usted toma eso en consideración. Porque si se va para otro sitio y allá comienza a morirse espiritualmente, dice, oye, si me hubiera quedado en Colombo estuviera haciendo bien porque tenía trabajo y me vine para acá porque me dieron antojos de mudarme para un sitio más caliente, qué sé yo, las razones que fueran. Entonces cada uno tiene que tomar esas decisiones individualmente. Y yo, cuando una persona me dice, estamos pensando en mudarnos a un sitio, nos vamos a regresar a Puerto Rico, vamos a regresar a Colombia, vamos a regresar a México. Si usted quiere regresar a México y a Colombia y a Puerto Rico, no tiene que ver, usted puede ir. Pero tiene que saber que al hacer esa decisión, cualquiera que sea,
la está haciendo porque usted tiene un propósito espiritual en ese movimiento. Amén. Me extendí un poco porque es una pregunta que que a veces las personas están preguntándole al Señor: Señor, ¿tú quieres que me mude para California? El Señor no quiere que usted se mude para ningún sitio. Usted se puede quedar aquí, se puede ir para California. Lo que usted debe preguntar al Señor es: Señor, si me mudo para California, yo necesito que tú me des una misión. Y usted se puede mudar para California, tiene la libertad para mudarse para California. Pero preguntarle al Señor si se va a mudar para California o no, el Señor le va a decir: bueno, si tú quieres, yo voy contigo, pero si me dejas, acuérdate que yo vuelvo para atrás para Columbus. Si me dejas, te dejo. Entonces todo eso es parte de ese proceso. Es como la gente dice para casarse: ¿con quién debo yo casarme? Cásese con la muchacha o con el muchacho que se enamoró. Por eso es la persona que Dios tiene para mí. Si se enamoró de eso, lo más seguro. Cásese ahí, no hay problema ninguno. Pero ¿y qué si no es un buen matrimonio? El matrimonio que lo va a hacer es usted. El matrimonio no lo va a hacer la iglesia, el matrimonio no lo va a hacer Dios, el matrimonio lo va a hacer usted. Nosotros venimos acá, le damos una bendición, sellamos ese matrimonio en el nombre del Señor, lo sellamos en el cielo, y usted ahora tiene que aprender a vivir en ese matrimonio con su persona que usted se casó. Porque lo mismo que los trajo juntos cuando se enamoraron es lo que los va a mantener juntos 40 años después. Y si usted se acuerda de eso, lo pasa lo más bien. Si se olvida de eso, va a tener problemas. Amén. Sí, yo no quiero que ninguno de ustedes se vaya para ningún otro país, ni para ninguna otra ciudad, porque en ningún sitio van a encontrar lo que tenemos acá. Pero si tiene que irse, lo ayudamos, lo empacamos y vamos y lo visitamos allá. Amén. No hay problema ninguno en esa parte. Bueno, ¿está bueno eso? ¿Está bien así? La contestación no es si Dios está de acuerdo o no está de acuerdo. La contestación es: cuando vaya a tomar una decisión, asegúrese que tome una decisión dentro de la voluntad de Dios y que sepa que no se va a meter a los fosos de los leones a buscar problemas. Amén. O una frase más en cuanto a esto, en cuanto al matrimonio. La muchacha que se enamora de un muchacho que no es creyente, sabe que no es creyente, sabe que es maltratador, sabe que la golpea y dice: yo voy a casarme con él a ver si lo salvo. Si usted fuera Cristo, yo entendía, pero usted no es Cristo. Usted no puede salvar a nadie. ¿Ok? Así que no se case con alguien para salvarlo. Usted que se casa con alguien porque van a establecer una relación larga y unidos, pero para salvarlo no. Para salvarlo no, porque lo que puede ocurrir es que él la pierda a usted o lo pierda a usted. Bueno, otra pregunta. Dice: ¿cómo nos ayuda la Biblia a disfrutar de la vida diaria? ¿En qué nos favorece? Hay personas que no creen que leer la Biblia es beneficiario. Bueno, esta es una pregunta que, como dice, nosotros los cristianos podemos contestarla bien fácilmente. ¿Cómo nos ayuda la Biblia a disfrutar la vida diaria? Déjeme decirle algo. Nosotros a veces leemos la Biblia y cuando leemos la Biblia estamos buscando por secretos o por pasajes bíblicos que nos den alguna clase de bendición, ¿verdad? Allá lee uno, dice: no hay nada que venga en contra tuya y vas a disfrutar toda la vida. Un texto que dice por allá en Isaías, que sé yo cuándo. Nada se pondrá en contra tuya. No hay nada de enemigo que te pueda derrotar. La persona lee el pasaje y dice: pero si eso es verdad, ¿cómo es posible que yo estoy sin trabajo, enfermo y casi con un pie en la tumba? Nadie me va a derrotar. ¿Qué me está pasando? Entonces a veces leemos el pasaje y no entendemos qué es lo que el Señor está diciendo. No entendemos el contexto en el que se está diciendo. Y es que cuando vamos a la Biblia no estamos buscando por el mensaje de lo que Dios lo que quiere revelar, sino que estamos buscando por aquello que yo quiero oír. Lo que yo quiero oír, yo lo busco en la Biblia. Y la gente, déjeme decirle, en la Biblia hay tantas cosas que lo que usted quiera oír lo puede encontrar. Porque la Biblia es una recopilación de vidas vividas a la luz de la presencia de Dios y principios para guiar el cómo nosotros debemos vivir. Entonces, cuando usted lee la Biblia, si usted la lee buscando por algún texto o algún pasaje que reafirme uno de sus prejuicios, usted lo va a encontrar.
Por ejemplo, allá en Puerto Rico había un pastor que utilizaba una frase de puertorriqueña. Yo imagino que quizá en otros países se usa también. Él decía: a mí me gusta buscar textos bíblicos para espellejar. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Espellejar. Como quien dice, como para rasparle la piel a la gente, arrancarle la piel. O sea, para torturar a las personas. Él quiere buscar textos para espellejar. ¿Qué quiere decir eso? Que él busca pasajes en la Biblia que mientras más rudo, más fuerte, más acusatorio y más legalista sea, mejor. De ahí va a predicar él. Entonces hay personas que buscan pasajes en la Biblia donde todo sea suave, donde todo se pasa, donde toleramos todo. Y no sabemos que la Biblia no es ni para buscar pasajes de espellejar, ni para buscar pasajes donde toleramos todo. La Biblia es un libro de experiencias reveladas por Dios a través de las vidas de las personas que lo vivieron. Y nosotros aprendemos a vivir cuando entendemos qué es lo que estaba ocurriendo en esos pasajes bíblicos. Por ejemplo, uno de mis pasajes favoritos, porque es uno de los pasajes que más me enoja, es el pasaje donde Jezabel ordena la muerte de un hombre que se llamaba Nabot. Yo no sé si ustedes han oído la historia. Nabot tenía una viña. El rey Acab deseaba la viña de Nabot. Nabot le dijo que no la podía vender porque esa era la herencia de sus padres. El rey se enoja, se entristece, se deprime. La reina Jezabel, que era una mujer bastante sinvergüenza, le dice: ¿por qué estás así tan triste? ¿Acaso tú no eres rey de Israel? Y entonces ella dice: yo voy a arreglar este asunto. Le manda unas cartas a los ancianos de la ciudad de donde Nabot era, que era la ciudad de Jezreel. Le manda una carta y dice: yo quiero que ustedes busquen a 2 sinvergüenzas, porque así que decía el texto. Quiero que busquen a 2 sinvergüenzas y que establezcan un testimonio falso en contra de Nabot. Digan que Nabot blasfemó en contra de Dios y en contra del rey. Tráiganlo a juicio frente de la ciudad y acúsenlo de haber blasfemado en contra de Dios y en contra del rey. Y después lo encuentran culpable y lo sentencian a muerte. Ella manda esa carta a los ancianos. Los ancianos saben que Nabot es inocente. Los ancianos saben que Jezabel es una sinvergüenza. Los ancianos de la ciudad saben que los testigos son falsos. Los ancianos de la ciudad toman los testigos falsos, que ellos saben que son falsos, en contra de un hombre inocente por la ambición del rey, lo sentencian a muerte, y los mismos que reciben la carta de Jezabel, sabiendo que el hombre es inocente, lo apedrean y lo matan a la parte afuera de la ciudad. Eso es una historia. El escritor le dice la historia termina y no dice: aquella gente eran malos, aquella gente eran pecadores, Jezabel era esto, Acab era lo otro, Nabot era esto, los ancianos eran otros. Sencillamente la historia se dice y nosotros leemos la historia. Y cada uno de nosotros, cuando leemos la historia, hacemos la pregunta: ¿cómo es posible que se haga una cosa como esa? Mira lo interesante de eso. En el momento que usted hace la pregunta: ¿cómo es posible que pudieran hacer una cosa como esa? ¿Cómo es posible que Jezabel enviara la carta? ¿Cómo es posible que ellos la recibieran? ¿Cómo es posible que los sinvergüenzas testificaran? ¿Cómo es posible que hicieran una cosa como esa? En ese momento nosotros estamos mirándonos a nosotros mismos. ¿Cuánto vale mi honestidad? ¿Cuánto vale mi carácter? ¿Cuánto vale mi sinceridad? ¿Cuánto vale el respeto por la vida humana? Nosotros tenemos que hacer esas preguntas. Porque miramos la historia. Entonces la historia nos está enseñando a nosotros el cómo nosotros debemos de aprender. ¿Qué nos enseña? Nosotros no podemos estar participando en juicios injustos. Nosotros no podemos ser partícipes de testimonios falsos. Nosotros no podemos levantar piedras en contra de un hombre inocente para matarlo enfrente de la ciudad por la ambición y la envidia de otra persona. Nosotros no podemos funcionar en esos aspectos porque estamos traicionándonos a nosotros mismos. Estamos traicionando lo que nosotros entendemos que es algo moral en nuestros propios corazones.
Pero ¿cuántas veces una persona es tentada a testificar falsamente? Si usted va a juicios en los Estados Unidos, eso se encuentra en todos lados. Fiscales escondiendo evidencia para que la defensa no pueda defender bien al acusado. La defensa escondiendo evidencia para que el fiscal no sepa cuál es la evidencia, cuando la ley dice que toda la evidencia tiene que ser revelada para que haya imparcialidad. Pero funcionamos de esa manera y a veces no sabemos exactamente cómo es que debemos de leer y qué estamos buscando en la Biblia. ¿Qué es lo que estamos buscando en la Biblia? ¿Qué es lo que queremos ver? Y déjeme decirle que, como le he dicho en otras 1000 ocasiones, la Biblia es la revelación del carácter de Dios. Así que cuando usted va a buscar la Biblia, usted está buscando el carácter de Dios. ¿Qué nos dice de Dios? Y lo segundo que estamos buscando es que está revelando el carácter humano, de la condición humana. En Jezreel, la condición humana era una condición de corrupción, era una condición de injusticia, era una condición donde las personas fueron comprados por dinero, porque Jezabel le promete dinero. Era una condición donde la envidia y la avaricia de un hombre domina esos eventos. Eso es lo que estamos viendo. Entonces nosotros tenemos que leer la Biblia y ver cómo estas cosas nos ayudan a vivir mejor. Por ejemplo, en la Biblia usted sabe que cuando una persona planificaba mal en contra de otra persona, ese mal en la mayor parte de las ocasiones le venía a ellos mismos. En el caso de Esther, Hamán quería matar a Mardoqueo y a todos los judíos. Prepara una horca para matar a Mardoqueo. Acusa a Mardoqueo, pero Dios está tras bastidores haciendo su propósito. Y cuando llega el momento de la decisión, el rey se da cuenta que Mardoqueo le había salvado la vida unos años anteriormente. Y ahora el hombre que le salvó la vida al rey está bajo amenaza por Hamán, que quiere matar a Mardoqueo. El rey, sabiendo que Mardoqueo era más fiel que Hamán, toma la sentencia de Mardoqueo, se la pasa a Hamán, y en la misma horca que iban a ahorcar a Mardoqueo, sentencian y ahorcan a Hamán. Por eso es que la Biblia dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero no termina ahí. Dice: porque con la misma vara que medís, os será medido. En otras palabras, nuestras acciones, nuestra vida es como un boomerang. Usted sabe lo que es un boomerang. Usted lo tira y regresa a donde está. Si usted tira el boomerang y le da la espalda y se olvida de que lo tiró, acuérdese que va a venir a darle a la cabeza de nuevo. Y entonces el mensaje del Señor es ese: cuando nosotros juzgamos, tenemos que entender que ese juicio va a regresar a nosotros, especialmente si juzgamos injustamente. Ese juicio va a regresar a nosotros. Entonces la Biblia nos está enseñando cómo aprender a vivir. Por eso yo les digo que tenemos que vivir una vida que sea agradable a Dios, satisfactoria para nosotros. ¿Dónde encontramos eso? En la Biblia. ¿Cómo nos favorece? Porque cuando usted toma buenas decisiones, entendiendo los principios bíblicos, usted se evita un montón de problemas. Usted se evita un montón de problemas cuando toma decisiones basadas en principios bíblicos. Entonces, si nosotros no sabemos cómo tomar esas decisiones, vamos a tomar decisiones que en muchas ocasiones no son sabias y nos llevan a problemas. ¿Cuánto usted ha hecho una decisión alguna vez que después que la hicieron dijeron: esa no la debía haber hecho? ¿Usted le ha pasado eso? Yo oí recientemente un negociante que tomó una decisión, le dijeron: no la tomes, la tomó de todas maneras. 2 años después se arrepintió de haber tomado la decisión, porque la decisión le costó $2 millones a la compañía. Una decisión floja. En el momento que la persona la tomó, estaba completamente convencido de que lo tenía que hacer. Esto es necesario, no debemos hacer otra cosa, hay que hacer esto. Lo hicieron y después perdieron $2 millones. Imagínense a cuántas vacaciones puedo ir yo con $2 millones. Y aquellos las votaron.
Entonces nosotros tenemos que aprender a tomar ciertas decisiones y saber cómo ver las cosas. Por ejemplo, esto es algo medio jocoso y terminamos esta pregunta ahí. Cuando estaban los muchachos, yo ya teenager, por allá, quizás tenía 16, 17 años. 17 años quizás. Estoy en un automóvil con el muchacho que inicialmente se casó con mi hermana. Eso no duró mucho, pero se casó con mi hermana. Pero antes de casarse, venimos del pueblo de Naguabo para nuestro barrio. Vamos en el automóvil. Bueno, él va guiando. A él le gustaba guiar un poquito rápido, pero está bien, no había nadie, no hay problema. Pero entonces, en Puerto Rico hay unos lugares donde los puentes solamente cabe un vehículo a la vez. O sea, que tú tienes que darle paso al otro porque no caben los dos a la vez. Y venía un carro bajando del barrio Duque para Naguabo y venía, que se veía que venía en alta velocidad. Y el muchacho, novio de mi hermana, dice: me toca a mí primero. Me toca a mí primero. Por lo tanto, yo voy a darle velocidad para llegar primero al puente para que él se tenga que parar, porque me toca a mí primero. Y yo le dije: antes de hacer eso, párate aquí, déjame bajarme del carro y tú te vas solo. Porque son decisiones. O sea, estamos en un momento de decisión, ¿verdad? Él va a tomar una decisión que yo considero que es una decisión no sabia, podemos utilizar la palabra, pero no sabia. Y él va a arriesgar la vida mía, la de él y la del que viene en el otro vehículo, nada más que por llegar primero al puente. Nosotros nos reímos, pero ¿cuántas veces la luz se pone amarilla y ya pasaron los 2 segundos de la amarilla, los 3 segundos y no estamos llegando? Pero si la doy un poquito más rápido, si le doy un poquito más rápido, paso y todo el mundo va a estar bien. Es un problema. Y esto lo hacemos. ¿Cuántos de ustedes no lo han hecho? ¿Verdad? Entonces, decimos: no, pero aquella fue una decisión así. Miren, hermanos, es importante aprender a detenernos un poco. Porque si no nos detenemos un poco, vamos a tomar riesgos que son innecesarios. Usted lo puede tomar si quiere, pero es un riesgo que puede ser costosísimo si no está pendiente. Entonces la Biblia nos enseña a obtener sabiduría, a pensar con claridad. Vea las historias, lea la historia, no como una historia, lea la historia y cuál es la enseñanza que la historia da en el Antiguo Testamento, cuál es la enseñanza que la Biblia da en el Nuevo Testamento acerca de cómo nosotros debemos de aprender a vivir. Dice: no tengas rencor. ¿Qué quiere decir eso? No odies al otro hermano, no le guardes rencillas a la persona. Nos dice ese tipo de cosas para que nosotros aprendamos a vivir mejor. Porque si seguimos con rencor, lo que estamos añadiéndole veneno a nuestro propio espíritu. Si vivimos con enojos, estamos añadiéndole veneno a nuestro propio espíritu, no a la otra persona. Pero la otra persona está lo más tranquila. La otra persona no sabe que usted está tomando veneno. Y usted en su casa ya dándose tragos de veneno. Cada vez que lo veo, se me sube. Cada vez que. Entonces, no puedo ni ver, no la paso, no paso. Bueno, no pasa, pero la persona está lo más tranquila, moviéndose en el mundo. Así que, cosas que uno aprende en la vida. Por ejemplo, yo una vez le dije a ustedes que yo aprendí hace unos años atrás algo bien importante. Es así. Cuando yo tenía 18 años, creía que todo el mundo estaba hablando de mí. Todo el mundo está pendiente, todo el mundo está mirándome cuando tengo 18 años. Cuando llegué a los 40, todavía creía que todo el mundo estaba hablando de mí, pero no me importaba. Porque ahora ya uno tiene su propia casa, así, o qué sé yo. Y después llegué a los 60 y me di cuenta que nadie nunca estaba hablando de mí. Entonces yo se lo digo a ustedes ahora para que lo sepan. Si usted tiene 18, olvídese que nadie está hablando de usted. Nadie está hablando de usted. En una ocasión una persona me dice que si yo había preparado la predicación pensando en esa persona. Y yo le dije: esa predicación yo la preparé hace un año atrás. Yo no sé ni dónde tú estás metida. ¿Cómo yo voy a sentarme? Estoy pensando en Edgar. ¿Qué le digo yo a Edgar mañana?
¿Qué clase de mentalidad es esa? Hermano, es que no sabemos vivir. No sabemos vivir. Sencillamente no sabemos vivir. Anyway, vamos a dejar ese ahí por ahora, porque hay tantos ejemplos que se pueden dar. Amén. Así que lea la Biblia, lea las historias, lea los principios y aprenda el principio, aprenda el mensaje de cómo nosotros aprendemos a vivir en una relación con Dios y con otras personas. Bueno, ¿cómo saber si es cierto que nosotros somos el cuerpo de Cristo? ¿Debemos padecer los mismos o muchos sufrimientos porque somos el cuerpo de Cristo? ¿Cómo debemos saber si somos el cuerpo de Cristo? ¿Debemos padecer los mismos o muchos sufrimientos? Bueno, voy a empezar por la segunda. Si a mí me dan a escoger entre sufrimientos y no sufrimientos, yo escogería no sufrimientos. Empezar por ahí. Yo no creo que el sufrimiento es una señal de que somos miembros del cuerpo de Cristo o no. Los sufrimientos van a venir por diversas razones. El enemigo no está contento, el mundo odia a la iglesia y van a venir diferentes problemas que vamos a encontrar en la vida. Pero cualquiera que sean los sufrimientos, nosotros somos el cuerpo de Cristo por dos cosas principales. Número uno, nosotros hicimos una confesión de que Cristo es el Hijo de Dios, de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Que creímos que eso era verdad y que vino a salvar al mundo de sus pecados para darnos vida eterna. Eso es lo primero. Y lo segundo es que cuando hacemos esa confesión, algo ocurre en el cielo, y es que ese ocurrir en el cielo nos sella con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y ese sello es un sello eterno. Ese sello no termina mañana, no cambia, porque Dios no cambia. Un sello eterno. Así que nosotros sabemos que somos miembros del cuerpo de Cristo por esas dos cosas. ¿Vamos a encontrar dificultades? Sí. ¿Vamos a tener preocupaciones de familia? Sí. ¿Vamos a tener quizás hijos cabezones y desobedientes? Sí. ¿Vamos a tener hijos que son buenos? También. ¿Vamos a tener hermanos en la iglesia que todavía no han crecido y se pasan dando chisme? También. ¿Vamos a tener hermanos en la iglesia que se sacrifican por los demás? También. Vamos a experimentar todo eso porque esa es la vida del ser humano. Esa es la vida del ser humano. ¿Cómo sabemos si somos miembros del cuerpo de Cristo? Usted es miembro del cuerpo de Cristo si usted recibió la salvación por gracia, por medio de la fe. Usted recibe la salvación de Cristo, la oferta de Dios de una salvación por gracia, por medio de la fe, y usted es miembro del cuerpo de Cristo. Ahora, si a usted le gustaría tener sufrimientos, o sea, que usted quisiera tener sufrimientos para probar que usted realmente puede sobrevivir el problema, yo podría darle unas cuantas sugerencias acerca de cuántas cosas usted puede hacer para sufrir. Yo de mi parte soy alérgico al dolor. A mí el dolor me da náuseas y otras cosas. Entonces yo prefiero no tener dolor. No he podido vivir sin dolor porque me he roto huesos por todos lados en el cuerpo a causa del ejército y otras cosas más. Pero yo preferiría vivir sin dolor. Eso es físicamente. Imagínense si físicamente uno prefiere vivir sin dolor, ¿cuánto más preferiríamos vivir sin dolor espiritual? Entonces lo que yo les sugiero a ustedes es: vivan como que son miembros del cuerpo de Cristo. No, si creyeron, si aceptaron al Señor, ustedes aceptaron al Señor, están en el cuerpo de Cristo. Si lo aceptaron, son fieles, estamos en el cuerpo de Cristo. Vivan de esa manera. No traten de, después de haber aceptado al Señor como Salvador personal, no traten de después tratar de convencerlo a Dios que ustedes son lo suficientemente buenos para entrar al cielo. La razón que le dio la salvación gratuita es porque ustedes no son buenos. Si lo fuéramos, podríamos cada uno pelear los unos con los otros a ver quién tiene más ventaja. Pero no somos buenos. Como no somos buenos, no debemos de tratar de convencer a Dios de que sí lo somos, porque Dios sabe que no lo somos. Por eso fue que nos dio la salvación de gratis para nosotros. Le costó mucho a Él, pero a nosotros no nos costó nada. Entonces cada uno de nosotros debe de enfocarse en esa parte. ¿Qué sucede?
a través de la historia, y aquí es donde yo creo que viene la pregunta, parte de la pregunta, a través de la historia, la iglesia ha sufrido persecución. Y nosotros, como miembros de la iglesia y miembros del cuerpo de Cristo, nos hemos sido expuestos a persecución. Ahora mismo, hoy, hay 30, 40 países en el mundo donde los cristianos están siendo literalmente exterminados en el día de hoy. Aquí en Estados Unidos no está pasando eso. Aquí el diablo está utilizando una técnica diferente. La técnica que está utilizando aquí el diablo es la técnica de confundir nuestra fe para que aceptemos las filosofías del mundo. Nos desanimamos y perdemos la noción de quiénes somos como hijos de Dios. Pero en otros lugares hay persecución. Pero no se sorprenda si en algún momento los vientos políticos cambian y llega persecución también aquí en los Estados Unidos. En Canadá, un pastor fue encarcelado por 6 meses por predicar el evangelio. En Canadá se ha pasado una ley donde algunos textos bíblicos son considerados habla de odio, hate speech. Entonces el habla de odio es ilegal y una persona que lo encuentren hablando con hate speech lo pueden encarcelar hasta 5 años. Eso está en contra de la iglesia. Eso va en contra de la iglesia. Pues lo que ellos están promoviendo es una inmoralidad. Y si usted dice que el aborto es pecado, inmediatamente está haciendo usted conversación de odio, hate speech. Ahora, si usted dice como cristiano, como predicador en Canadá, que el aborto es pecado, a usted lo pueden encarcelar por 5 años. Eso es en Canadá, que está aquí al lado de nosotros. Entonces yo me acuerdo cuando estaba la pandemia funcionando, que empezaron en las mismas iglesias, tenían sectores vacunados, no vacunados. Dentro de la iglesia, división. Eso pasa aquí en Estados Unidos. Mi posición en cuanto a eso es bien sencilla. Si usted se quiere vacunar, vacúnese. Si no se quiere vacunar, no se vacune. Pero en Cristo somos uno. En Cristo no hay barreras. No hay barreras ni raciales, ni culturales, ni de país, ni de vacunas, ni de COVID. Si usted le dio el Delta y a mí me dio el Omicron, pues ¿qué? ¿Usted es mejor que yo porque le dio el Delta? O yo soy mejor que usted porque me dio el Omicron. Entonces nos creamos una clase de cosas que es absolutamente increíble. Entonces, predicadores, líderes cristianos y algunos hermanos comienzan a hablar. Bueno, tú tienes que usar la máscara porque si no usas la máscara tú no amas al prójimo. Si la máscara funciona y el prójimo que se la ponga. Si la máscara funciona, el que yo me la ponga o no me la ponga no tiene nada que ver, póngase usted. Y viva la vida y déjeme a mí en paz. Y si yo me la quiero poner, yo me la pongo. Y usted me ve a mí con ella puesta y tú no tiene nada puesta, usted haga lo que usted quiera. Yo lo que no quiero es que me vean los dientes. Si cada uno de nosotros, y por eso es que es bien importante que si somos miembros del cuerpo de Cristo, nos veamos de esa manera. Somos creados a la imagen de Dios, miembros del cuerpo de Cristo, debemos estar unidos en propósito, en dirección y en vida. Amén. Bueno, 3 preguntitas, hablamos bastante, gloria a Dios por ello. Yo espero que haya sido saludable. Aprenda a vivir, sea sabio, tome decisiones sabias, no tome decisiones al garete. Termino con estas palabras. Cuando estábamos en el ejército, nosotros decíamos a los soldados: si experimentas un evento catastrófico en tu vida, si experimentas un evento catastrófico, la muerte de un padre, de una madre, esposo, esposa, inclusive la muerte de un amigo íntimo o una amiga íntima, si experimentas un evento catastrófico en la vida, yo le decía a los soldados: no tomes ninguna decisión sin antes consultar conmigo, aquellos que estaban en mi unidad. Porque las peores decisiones se toman reaccionando a eventos catastróficos. Las peores se toman en esos momentos. Entonces tenemos que tener cuidado con eso para prevenir dolores innecesarios. Amén. Así que nos ponemos en pie. En 5 minutos vamos a cantar
pero ahora nos estiramos. Sabemos que aquí en Embajadores de Cristo queremos vivir una vida que sea agradable a Dios, satisfactoria para nosotros.